Buenos días, soy Ana María Marín y hoy los estaré acompañando en este espacio de formación que hemos denominado Herramientas de Gobierno Corporativo para Pymes, el cual fue diseñado para brindarles herramientas e información que contribuyan con el fortalecimiento de su gestión empresarial en los negocios. La metodología de la conferencia de hoy será la siguiente. La conferencista tendrá 1 hora para exponer su contenido y contaremos con un espacio para preguntas. Durante la conferencia tendrán habilitado un módulo para las preguntas. Los invitamos a que revisen las preguntas que otras personas hayan realizado y que no las repitamos, para que el tiempo sea mucho más eficiente y tengamos la oportunidad de responder muchas más. Les informamos que esta conferencia estará siendo grabada y podrán consultarla en www.cámaramedellin.com.co/biblioteca, y también contarás con la conferencia que hemos venido dictando a lo largo de este tiempo. En la conferencia del día de hoy nos acompaña Diana Giraldo Cañola. Diana es abogada de la Universidad EAFIT, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene estudios complementarios en habilidades gerenciales y SATLAF. Estuvo vinculada por más de 8 años en el sector financiero como abogada de asuntos de Secretaría General y en la adopción de buenas prácticas de buen gobierno corporativo. Cuenta con más de 5 años en el acompañamiento a empresas de carácter familiar y otras de capital cerrado en la definición de su modelo de gobierno corporativo. Actualmente se desempeña como consultor de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El contenido que abordaremos en la mañana de hoy será: ¿qué son y para qué sirve tener reglas claras en la interacción entre los órganos de gobierno corporativo? ¿Qué bondades tiene planear de manera programada el retiro de un fundador de la gestión sin perder el control? ¿Por qué es importante la generación de acuerdos de accionistas o para estatutarios? En empresas de familia, la importancia de acuerdos de vinculación familiar. Todos estos temas nos los hablará Diana. Hoy agradecemos a Diana por acompañarnos y a todos ustedes por aceptar esta invitación. Bienvenida, Diana. Ana, buenos días. Un saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia. Muchas gracias también a las personas que están detrás de todo este proyecto o de estas conferencias virtuales que nos apoyan y nos dan línea para que todo esto salga muy bien. Quisiera entonces, pues con esa presentación que Ana hace, pues efectivamente decir que si bien hay una formación legal, todo el tema de gobierno corporativo o de buenas prácticas de gobierno corporativo son de adopción voluntaria y tienen un también empresarial y enfocar en 3 aspectos fundamentales, en el tema netamente de interacción de órganos de gobierno, planear de manera programada el retiro de un fundador, porque es importante la generación de acuerdos de accionistas, independientemente del tamaño de tu empresa, y en empresas de familia, pues la importancia de tener unos acuerdos de vinculación familiar, que se centran sobre todo en ingreso, permanencia y retiro de los miembros de la familia, como empleados, como accionistas o como directivos. ¿Cuándo nos ponemos esos sombreros? Esos 3 sombreros que hacen parte de la estructura de gobierno corporativo. Voy a poner la presentación, permítanme, ya la publicamos y nos vamos ya encauzando en nuestra presentación. Ana, ¿me avisas cuando la estemos viendo? ¿Listo? Ana, ¿me confirmas si la ves? Ya la estamos viendo, Diana. Bueno, entonces arranquemos por algo pues como de pronto ya el orden de magnitud de lo que hemos vivido en estos tiempos o en este año. Inicialmente empezamos en una etapa de contingencia y esto dio lugar a que algunas empresas reevaluaran no solo su planeación estratégica, su matriz de riesgos, algunos procesos, atender la crisis de una manera pues un poco más proactiva, reaccionar, ¿sí? Pero hoy estamos en una situación de convivencia y en esa convivencia, entonces, ¿qué estamos haciendo en este corto plazo que es ya? O sea, yo creo que también está reevaluado el tema de cuál es el corto plazo. Corto plazo es ya, mediano plazo es en próximos 1, 2 meses y un largo plazo, pues efectivamente, ¿qué vamos a hacer por los próximos 6 meses? Entonces, a raíz de eso, da lugar a que las planeaciones estratégicas también se hayan ajustado,
validado pues con la finalidad de ajustarnos a esta realidad. Entonces, en virtud de esta convivencia, también nos hemos encontrado resultados muy positivos de los empresarios con la finalidad de atender esta situación, con la finalidad de salvaguardar su operación. Y adicionalmente, también nos ha pasado, como consultora, lo puedo decir, nos han buscado, nos han permitido tener la posibilidad de acompañarlos en la profesionalización de su esquema de gobierno corporativo. Esto es una reflexión que me gusta arrancar cualquier escenario de consultoría o cualquier escenario de conferencia, y es una pregunta que me gusta hacerle a los fundadores, al gerente, a los líderes de la organización. ¿Cómo toman las decisiones en mi empresa? ¿Cómo se toman las decisiones en mi empresa? En virtud de un liderazgo autocrático, donde efectivamente se concentra el poder en una sola persona, y uno también hace algunas preguntas de validación y uno dice, ¿quién es la última palabra de esta organización? Se acompaña de terceras personas, llámese empleados, directivos, para tomar decisiones. Y en algunas ocasiones, pues nos encontramos que nos dicen, no, es una sola persona. Entonces uno ahí es donde empieza a plantear, bueno, y llegado el caso de que esta persona esté proyectando un retiro, ¿cómo será ese retiro? ¿Sí? Donde a esta persona le llegue a pasar algo. ¿Qué pasará en esta organización? Y aquí pues quiero darles una reflexión, y es que efectivamente lo que perdura en el tiempo y en las empresas son las instituciones, más no las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar ese liderazgo autocrático a un liderazgo transformacional, donde efectivamente podemos potencializar las capacidades de nuestro equipo de trabajo, de ese primer nivel directivo que han acompañado la labor de un fundador o de un visionario que tuvo una idea de negocio, la desarrolla y que efectivamente tiene personas muy capaces al interior de su organización, pero al interior también pueden haber falencias, y podemos decir, de esa estructura organizacional hacia abajo, efectivamente tenemos unos colaboradores, pero de gerencia hacia arriba, ¿cuáles son esas personas que nos acompañan para tomar decisiones estratégicas? Gerencia hacia arriba, me refiero a los órganos de gobierno corporativo, que más adelante pues le vamos a hacer un doble zoom a cada uno de ellos. ¿Cómo está constituida tu empresa? Esto es algo importante para aterrizar los conceptos de gobierno corporativo. Si a hoy la formalización de ser comerciante se puede dar en virtud de ser una persona natural y registrar establecimientos de comercio o ejercer una actividad mercantil. Pero hay empresarios que deciden separar esa gestión empresarial y establecerla a través de una persona jurídica, con lo que llamamos tipos societarios, llámese una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad por acciones simplificada, que es la que en este momento predomina. Al realizar esa separación del patrimonio personal del patrimonio que va a utilizar para realizar su actividad mercantil. Entonces, el tema de gobierno corporativo lo centramos en personas jurídicas, ¿sí? Cuando hablamos de gobierno corporativo, estamos hablando de órganos de gobierno corporativo. ¿Cómo se compone el gobierno corporativo? A través de órganos de gobierno. ¿En qué estructura? En personas jurídicas. Hoy, una de las preocupaciones más grandes de algunos de los fundadores o de personas que ya están en un posible retiro es cómo toma las decisiones en su organización cuando él ya no esté. Entonces, para ello, el gobierno corporativo nos permite generar reglas claras de interacción donde todos tenemos que tener claridad en la definición de los roles. Entonces, esto pues efectivamente, ¿cómo tomar decisiones estratégicas en la organización? Debemos de plantear una estructura de gobierno corporativo acorde a la realidad de la empresa, a su tamaño, a la realidad empresarial, si es una empresa de familia, si no es una empresa de familia, sino una empresa de capital cerrado, y determinar una estructura muy acorde al tamaño. Entonces, en algunas ocasiones también hay preguntas como, pues es que somos una pequeña empresa, pues este tema para nosotros sí será viable. Claro que sí, tenemos empresarios que son emprendedores, que están en una etapa apenas de arranque, y efectivamente desde ese inicio, con la finalidad de no tener conflictos en el futuro con sus accionistas, con las personas que se asocian, deciden establecer buenas prácticas de gobierno corporativo. No solo en ese marco estatutario o ese marco legal inicial que son los estatutos, ¿sí? Sino la ley efectivamente da unas pautas y
estas quedan plasmadas dentro de los estatutos. Entonces, los estatutos deben cumplir con unos requisitos legales. Entonces, lo que la ley me exige y otra cosa es lo que las buenas prácticas de gobierno corporativo me aconsejan. Y ahí es donde nos vamos a centrar. ¿Qué herramientas de gobierno corporativo me permiten ser sostenibles en el tiempo, ser competitivos, en empresas de familia trascender de generación en generación? Y lo más importante aún, cómo pues todas las empresas debemos ser eficientes, tener a los mejores, cómo efectivamente, basados en perfiles, basados en roles, ser mucho más generadores de valor al interior de una organización. ¿Qué son y para qué sirve tener reglas claras de interacción entre los órganos de gobierno corporativo? Entonces, ¿cómo se compone el gobierno corporativo? Como bien lo dije, a través de órganos de gobierno. Entonces, quisiera entonces nuevamente dar una claridad. De gerente hacia abajo, lo llamamos estructura organizacional. Ahí el tema, impacto directamente del tema de gobierno corporativo, no, el impacto del tema de gobierno corporativo es de gerente hacia arriba. Las reglas de interacción se generan a través de gerencia hacia arriba. A eso efectivamente es donde vamos a centrar nuestra atención en temas de gobierno corporativo. Obviamente su gerente tendrá un comité primario, un comité de líderes, un comité ejecutivo del primer nivel, de esa primera línea de la estructura organizacional, y posiblemente tengamos algunas buenas prácticas en esos comités de gerencia, ¿cierto? Pero vamos a centrar nuestra atención el día de hoy solo de gerencia hacia arriba. Nos encontramos tres ejes fundamentales y de pronto ahorita los vamos nuevamente a traer a colación. Y tenemos tres ejes que son el de propiedad, el de empresa, ¿sí? Y el de familia. En el eje de cuando son empresas de familia. En el eje de propiedad encontramos el órgano de gobierno, asamblea de accionistas. En estricto sentido, ¿quiénes tienen asamblea de accionistas? Las sociedades. Las sociedades por acciones y las sociedades por acciones simplificadas se llama asamblea de accionistas. Es un concepto, pues, digamos, técnico. Y en las sociedades de personas, como las sociedades limitadas, sociedades colectivas, comanditarias, la denominamos junta de socios. Entonces, esta instancia de toma de decisiones tiene unas funciones, tiene unas obligaciones, tiene unas responsabilidades y tiene una finalidad en el gobierno corporativo, que más adelante la vamos a ver. Tenemos otra instancia, miren, ¿por qué me gusta presentarlo en pirámide? En la asamblea estamos los que efectivamente tenemos acciones, los que estamos registrados en el libro de accionistas como tenedores de acciones. Entonces, somos 3, somos 7, somos 10, no sabemos cuántos somos. ¿Listo? Pero ya en los órganos de gobierno, con junta asesora, junta directiva, no tenemos que estar todos. Por eso debe haber un órgano directivo. Cuando hablemos de órganos directivos nos referimos a juntas asesoras, a juntas directivas, a consejos de administración, donde no necesariamente tienen que estar los propietarios, los accionistas. Puede haber un equilibrio, sí, entre la representación de los accionistas o socios y una representación o una composición de terceros. Terceros con disciplinas complementarias a la labor de la gerencia. Entonces, por eso la ponemos en pirámide invertida. Aquí estamos todos, pero ya aquí abajo ya no tenemos que estar todos. El gerente está en el eje inicialmente también de empresa. En el de propiedad, entonces, encontramos asamblea. En el de empresa encontramos los órganos de dirección, junta asesora, junta directiva, consejo de administración y también la gerencia. La gerente, el gerente es a su vez, en algunas ocasiones, y lo usual, es el representante legal de la organización y es el ejecutor en la toma de las decisiones. En algunas ocasiones, esta pirámide tiene algunas aristas o algunas diferencias, no, más bien, siempre las tienen. De una empresa u otra, esta pirámide es muy distinta. Por eso decimos que cualquier proceso de implementación de gobierno corporativo es un traje a la medida. Puede ser que sean empresas pequeñas, pero tienen unas complejidades distintas, una operación distinta, un objeto social distinto. El fundador ya no está en la organización, el fundador, dependiendo si está o no está, se estructura el modelo de gobierno corporativo. Si es una empresa de familia, si voy en una primera, en una segunda generación, en una tercera, que es un consorcio de primos. Entonces, a partir de ahí es donde uno empieza a estructurar esta pirámide para cada una de las empresas. Vuelvo e insisto, trajes a la medida. ¿Por qué ponemos por ahí como una viñetica de comités de crisis o comités de contingencia o de apoyo? Porque en virtud de esta situación nadie estaba preparado para vivir esta pandemia.
A nivel empresarial, pues efectivamente, pues yo creo que en una matriz de riesgos era impensable lo que estaba pasando, pero se establecen, o en esa capacidad de reacción, la posibilidad de establecer comités de crisis. ¿Conformados por quién? Nos tocó, la experiencia nos planteó que habían miembros de junta en ese comité de crisis, algunos del comité primario, o sea, los líderes de primer nivel y el gerente. Y ya no era, seguían teniendo su junta asesora, su junta directiva, pero tenían un comité de crisis atendiendo la operación o respondiendo a la operación frente a esta situación. Periodicidad, nos tocó en algunos semanales, otros quincenales, ya hemos visto que era un poco más concentrado, ya ahora lo están volviendo un poco más cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, pero le siguen dando continuidad a este comité de crisis, ¿sí? Bueno, el objetivo de una asamblea. Entonces, a partir de ahí vamos a darle como ese doble zoom a esa asamblea de accionistas. Miren, como les manifestaba, un tema es los requisitos de ley. Si bien las asambleas generales o las juntas de socios tienen una finalidad que dice la ley, miren, al menos una vez al año, los accionistas, los socios, los propietarios de este tipo de empresas, reúnanse una vez al año con la finalidad de validar el estado de la inversión en el año inmediatamente anterior. Esa es la finalidad de una asamblea general de accionistas. Revisar qué pasó en el año inmediatamente anterior, pero entonces, en estricto sentido, si hay lugar a reformas estatutarias, si hay lugar a nombramientos, si va a haber reparto de dividendos, pues efectivamente se trae el reglamento de ese reparto de dividendos, todo esto es aprobación de la asamblea y algunos aspectos que son propios o que se quedaron consignados en la Asamblea General de Accionistas, o sea, que no delegó. Entonces, esto en virtud de la ley. Pero, ¿qué dice las buenas prácticas de gobierno corporativo frente a este órgano de gobierno? Uno, si usted es una empresa de familia, este es el foro ideal para ir, en el buen sentido de la palabra, enamorando a sus hijos o a la siguiente generación de su empresa. Un foro donde él participe con voz, pero sin voto, pero que vaya escuchando el estado de la inversión, la situación de la compañía, de ir enamorando a esa siguiente generación, ¿sí? Como buena práctica de gobierno corporativo en cuanto a empresas de familia. En cuanto a empresas de capital cerrado, pues si bien algunos accionistas nos han dicho, no, pero es que él es un minoritario, no, pero es que tiene los mismos derechos y obligaciones que usted, si tiene el mismo tipo de acción, si son acciones ordinarias, él tendrá el derecho de ser convocado, él tendrá el derecho de conocer cómo va el estado o la situación de la compañía. Entonces, en virtud de ello, uno sí dice, bueno, la ley me exige estos requisitos, cumplámoslos, hay que cumplirlos una vez al año, la ley nos la puso súper fácil, reunámonos una vez al año. Buena práctica, posiblemente no sea una vez al año, podemos establecer vía estatutaria otro tipo, las mismas reuniones de Asamblea General de Accionistas, pero con una periodicidad un poco más frecuente, para hacerle seguimiento a ese estado de la inversión, para ver si en algún momento tenemos que hacer ajuste a la planeación estratégica o a las metas que nos propusimos y hay que hacer ajustes, pues reaccionar de manera preventiva. Entonces, da lugar a que tengamos la posibilidad, en cuanto a Asamblea General de Accionistas, algunas reglamentaciones estatutarias, pero también de buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿En dónde? A nivel de Código de Buen Gobierno, a nivel de reglamentos de órganos de gobierno, manuales de gobierno corporativo o reglamento netamente de la Asamblea General de Accionistas. Estos 4 pilares son fundamentales en las discusiones o en los espacios del foro de los dueños, estado de la inversión, evaluar posibles inversiones o desinversiones que ameriten ser conocidas por los accionistas o inversionistas, definir las metas de largo plazo. Entonces nos tocó ver este año no solo la Asamblea General de Accionistas, que algunos no alcanzaron a hacerlas en el marco de marzo o como ya la tenían convocada, sino que se tuvieron que ajustar pues a estas reglas especiales que salieron para poder realizar su Asamblea General, pero también dijeron, bueno, pues que las metas de largo plazo también me cambiaron. Hay empresas que hoy ya han realizado unas asambleas generales de accionistas con una periodicidad distinta, no solo esa una vez al año, sino hicieron 2 o han hecho 3, por ejemplo, para revisar efectivamente esas metas de largo plazo. En estos tiempos, pues de lo que estamos viviendo, pues me gusta
decirlo, entre menos certeza uno tenga de lo que está pasando a nivel mundial, debe ser una planeación más corta. Eso es una sugerencia para que efectivamente reevaluemos la posibilidad de trabajar con un tiempo mucho más cercano a la realidad. Hay unas empresas también, les confieso, hay unas empresas que son muy juiciosas con sus ejercicios de planeación estratégica o que ya tienen su mega y han establecido pues cómo llegar a esos crecimientos exponenciales que se trazaron, ¿cierto? Hay otras que no, hay otras que dicen, no, la verdad, Diana, este tipo de organización solo me ha dado para el día a día. Yo, la verdad, no estoy pensando en una planeación estratégica. Bueno, pero ese modelo o esa forma de administrar puede ser sostenible en un momento, pero después no, o en una segunda generación, o el fundador inicial, el fundador o uno de los fundadores fallece o decide pasar a un escenario mucho más de tutor, ahí coge mucho más fuerza un ejercicio de planeación estratégica. Y en virtud también de la asamblea, ¿cuáles son los derechos de los accionistas? Miren, a veces nos ha pasado que nos dicen, no, pero es que nosotros, la verdad, hemos sido muy juiciosos con nuestras asambleas, pero no tenemos claro X políticas frente a lo que es ejercer una propiedad responsable o definitivamente aportar a la organización como accionista. De los derechos, sí, en algunas ocasiones los tenemos súper claros, tener la posibilidad de recibir dividendos, ser convocado para conocer el estado de la inversión, estar al tanto de la organización, pero también tenemos unas obligaciones y ahí es donde se presenta el desconocimiento de esas obligaciones. Si llegado el caso de que se necesita realizar una capitalización, los primeros llamados van a ser los accionistas, o sea, casi sacar plata de su bolsillo para ayudar a esta organización en algún momento o a generar capital de trabajo o atender una situación de emergencia, ¿sí? Eso es una de las obligaciones también de un accionista. Obligación de un accionista, guardar también la reserva o guardar de la información que ha conocido que es susceptible de reserva, de seguirla manteniendo en reserva, ¿sí? Y también respetar los conductos regulares o los canales de comunicación para conocer el estado de la inversión. No por el hecho de ser accionista tengo todos los días o los 365 días el ejercicio del derecho de inspección. En estricto sentido, para las sociedades por acciones, la ley dijo cómo se ejerce un derecho de inspección y en qué tiempo. Y para las sociedades de personas existe otro tipo de regulación, por su naturaleza, pues tienen otra regulación, pero tenemos que tener claro que debe haber un equilibrio en ese ejercicio para poder dejar también trabajar o que gerencie de la mejor manera las personas que están a cargo de la organización. Entonces, en estricto sentido, es, digámoslo, no entorpecer la labor gerencial y generar valor también en su rol de ejercer una propiedad responsable. Estos son algunos de los objetivos de una Asamblea General de Accionistas. Vamos a bajar en esa pirámide ya a la mitad, en los órganos de gobierno de dirección, el de dirección. Muchas veces nos preguntan, Diana, dime una diferencia entre junta asesora o junta directiva que a mí me quede como para el resto de la vida. Yo, sencillo. Voy a empezar por las por las comunes denominadores de estos dos órganos de gobierno y después hacemos la diferencia entre uno y otro. Los dos, llámese junta asesora o junta directiva, es un grupo colegiado, es un órgano colegiado, donde ojalá, ideal, haya una mezcla o una representación de los accionistas y de un componente de externos e independientes a la gestión. Comité de expertos, grupo de expertos, personas con disciplinas complementarias a la labor de la gerencia. Primer característica. Dos, que efectivamente estos órganos de gobierno deben estar enfocados, llámese junta asesora o junta directiva, a la creación y al seguimiento de una planeación estratégica o de la estrategia de la organización. No deben estar pensadas estos órganos de dirección pensando hacia atrás, mirando hacia atrás, mirando con retrovisor, todo lo que pasó hacia atrás. No, ellos deben de tener una mirada hacia el futuro, hacia el mediano y largo plazo. Entonces, como un denominador entre estos dos órganos de gobierno. Y tener claro que efectivamente son órganos que acompañan la labor gerencial.
aquí ya hay una gran diferencia. Junta asesora da consejo a la labor de la gerencia, trae como todos esos conceptos del entorno, de la disciplina o del perfil de la experiencia de ese miembro de junta, pero emite concepto, ¿sí? ¿Quién tiene la última palabra frente a esos conceptos? El gerente. Cuando el gerente efectivamente sigue siendo el fundador o el gerente es uno de los accionistas mayoritarios. Última palabra la tiene el gerente. Pero entonces aquí, junta asesora, emites concepto, ¿sí? De X situación o de operaciones claves, pero quien tiene la última palabra sigue siendo el gerente o el fundador. No en todas las empresas aplica el tema de junta asesora, dependiendo del momento histórico, realidad empresarial, y posición de los accionistas, si son familiares, si no son familiares, si han trascendido a generaciones, uno establece si da lugar a una junta asesora o una junta directiva. Junta asesora emite concepto. Junta directiva ya sí es un órgano decisorio, donde hay un esquema de votación y donde uno como junta directiva emite una aprobación de X tema y le dice al gerente, señor gerente, vaya ejecute. Aprueba, vaya ejecute, o niega, porque puede aprobar o desaprobar una decisión. Entonces, miren, ya hay sí la gran diferencia. Junta asesora emite concepto, junta directiva toma decisiones, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué tan preparada está esta organización para no someterse, sino para estar bajo un direccionamiento de una junta directiva? Importantísimo, importantísimo. Si están en ejercicios de planeación estratégica, porque insisto tanto, además porque hemos estado acompañando algunas empresas que hacen parte de un proyecto de la Cámara que se llama Trayectoria Mega, donde empresas construyen su mega, ¿sí? Y a raíz de eso, uno de esos módulos es temas de gobierno corporativo. ¿Quién va a ser el responsable, el doliente? ¿Quién va a jalonar todo este ejercicio de planeación estratégica? La primera preocupación, uno dice, órganos directivos. El gerente está enfocado más en la ejecución, en el giro ordinario del negocio, en efectivamente responder ante los accionistas por la inversión, pero necesita de terceras personas o de alguien superior, no en línea directa, sino también como consejo, como junta asesora, de nuevos consejos, de cómo está el mercado, cómo se está moviendo el entorno, unas nuevas ideas, diversificación del negocio, o también tener la posibilidad de decir, mire, realmente yo no soy fuerte en temas financieros y nosotros tenemos una deficiencia en temas financieros, qué bueno tener un miembro de junta con un perfil financiero. Uno también va construyendo los perfiles en virtud de qué tiene el interior de su organización y qué oportunidades de mejora puede implementar. Entonces, espero haber sido clara como con esa diferencia de junta asesora, junta directiva. La junta asesora, vuelvo e insisto, son personas expertas. La junta directiva, también personas expertas, pero tienen una connotación legal y es que son administradores. Entonces, ustedes, cuando son nombrados como miembro de junta, ojalá hayan personas que estén conectadas y sean miembros de junta directiva, saben que efectivamente fueron nombrados por la asamblea, que tuvieron presentar una carta de aceptación y fueron registrados ante la Cámara, en el registro mercantil de esa sociedad, porque para efectos de publicidad ellos son administradores. ¿Qué quiere decir administradores? Que por una acción o una omisión que ponga en detrimento o en riesgo a la organización, un miembro de junta directiva puede ser llamado a responder solidariamente por esa mala decisión. Entonces, miren las diferencias ya sustanciales de estos uno u otro modelo de gobierno corporativo. Dejamos 4 aspectos fundamentales: generar de manera profesional y estratégica la empresa, contar con diferentes visiones de las necesidades de la empresa y el entorno. Entonces, no concentrar siempre la toma de las decisiones en una persona, como lo decía, funciona el modelo en un tiempo, pero después no va a funcionar la concentración de poder en personas. Tiene que prevalecer las instituciones, los perfiles y la claridad de los roles. Fortalecer los resultados de la empresa y propender por su sostenibilidad. Miren, en algunas ocasiones también nos han llamado, es para evaluar esos órganos de gobierno. ¿Qué tan efectivos son estos órganos de gobierno al interior de una organización? ¿Qué tanto están generando valor?
En algunas ocasiones también nos ha pasado, mira, somos 5 accionistas. Voy a poner un caso que tengo en este momento. 5 accionistas. 3 de ellos son un grupo de amigos y los otros 2 son familiares. ¿Listo? O sea, son hermanos. Y invitaron a 3 amigos. En estricto sentido, no es una empresa de familia, está diluida un poco la propiedad. ¿Listo? Me dicen a mí, Diana, no tenemos junta directiva. Claro, somos superjuiciosos en la junta directiva. ¿Quién es la junta directiva? Nosotros 5. Entonces, equilibrio no hay, porque efectivamente sigue siendo, yo les decía en estricto sentido, ustedes se mantienen en asambleas. No, pero es que ellos no hacen parte de la empresa, o sea, ellos son accionistas, pero no son empleados. Entonces, la composición de esa junta directiva, además de que eran ellos mismos 5, estaba quien efectivamente era el gerente, uno de los accionistas. Ellos consideraban que los que eran externos eran los accionistas que no trabajaban en la empresa. No, esa no es la connotación de ser externos e independientes. Ahorita se las cuento. Y adicionalmente, habían 2 de los accionistas empleados. Entonces uno decía, ustedes, más allá de las posiciones que tienen, en estricto sentido, ustedes se mantienen en asamblea. Esa junta directiva, díganme si genera valor. O sea, se sientan ustedes y efectivamente construyen estrategia, hacen seguimiento de los mapas de riesgos, han flexibilizado, han actualizado los procesos, han tomado decisiones respecto de operaciones claves del negocio, expansión, diversificación, una fusión, una transformación, han estudiado ese tipo de análisis. No, realmente nosotros solo revisamos los balances o los estados financieros, tomamos decisiones, pues, pero de temas muy operativos y ya listo, esa es nuestra junta. Entonces, ¿qué posibilidades hay de recomponer esta junta directiva en cuanto a tamaño, perfiles, ya no todos los 5, funciones, establecer agenda y generar el formalismo de las reuniones en el antes, en el durante y en el después de esas reuniones? Entonces, los estamos acompañando, apenas vamos en una etapa pues, como de sensibilización, con la finalidad ya de nuevamente recomponer este órgano de gobierno corporativo con miras a que sí genere valor. Algo súper importante también, cuando uno tiene una junta asesora o una junta directiva, como bien pues lo manifestaba, que haga parte de las operaciones claves del negocio, es decir, que participe, emita concepto en una junta asesora o que tome la decisión en una junta directiva de operaciones claves. Entonces a veces dicen, no, eso no pasó por junta, no, eso lo decidieron los accionistas. No, si ustedes tienen en este momento una junta asesora, una junta directiva, este tipo de órganos son los llamados a hacer un análisis previo, sí, obviamente si se apoyan en comités de apoyo o si ellos mismos son los que están haciendo el análisis de estas operaciones claves, ojalá también los involucren en la toma de las decisiones de las operaciones clave, ¿sí? Bueno, ¿qué temas abordar en un órgano directivo? Entonces los pusimos, miren, esto no es un tema, esto no está como en libros definido de esta forma, sino que esto lo hemos construido en virtud pues como de la experiencia que hemos tenido en la definición de órganos de gobierno, y hay 5 ejes fundamentales o 5 frentes fundamentales en tema del operativo, lo estratégico, lo financiero, recursos humanos, administrativo. Ahora en otras empresas que dicen, no, nosotros le damos mucho peso al tema de tecnología, no, nosotros le damos mucho peso a un tema de desarrollo de nuevos negocios. Es súper válido, pero que cada uno construya cuáles son los ejes temáticos de su órgano directivo. Dejamos algunos como los subtítulos, es con la finalidad de que en cada uno de ellos vayan enmarcando los temas fundamentales de cada uno de esos frentes grandes, ¿cierto? Entonces, uno sí, efectivamente, como miembro de junta, en temas estratégicos, venga, cuénteme, o sea, ¿en qué voy a apoyar? A construirlo, a hacerle seguimiento, a pensar de forma disruptiva de pronto y hacerle algunos ajustes a ese plan estratégico, a definir esas metas de las cuales he hablado en todo este tiempo, a nuevos productos o desarrollos de nuevos servicios, nuevos mercados, algo que me ha pasado en cierto tipo de empresas, y es que en algunas ocasiones nos hemos encontrado que hay empresas
que son muy dependientes o sus ingresos son muy dependientes de uno o dos clientes. Y uno dice, venga, ¿y usted qué está haciendo? Si el día menos pensado le llegan a quitar este contrato, si el día menos pensado esta persona dice, esta sociedad ya no quiere ser representada por ustedes, ¿qué va a pasar con esta organización? Entonces dicen, sí, somos muy dependientes para la generación del ingreso de este tipo, de estos clientes o de este tipo de personas jurídicas. Un miembro de junta le tiene que ayudar a pensar en nuevos productos, en nueva diversificación, en nuevos mercados. O sea, eso es una obligación, creo que, o un deber moral de un miembro de junta, de pensar más allá qué va a pasar. Y efectivamente, tener claro, pues que habrá lugar a que algunas empresas ya van en un nivel mucho más avanzado en temas de estrategia, pero otras no, otras apenas la van a construir. Utilicen esos miembros de junta para construirla, ¿sí? Bueno, en los temas o en los aspectos financieros, consejo, recomendación, no se detengan mucho en los estados financieros. Miren, todo éxito de un buen órgano directivo también depende muchísimo, es de la información previa y cómo se le entregan a los miembros de junta. Si usted ya tiene una información previa antes de la reunión, usted ya tiene los estados financieros, tiene la información que tiene que tener clara para ir a la reunión, o sea, ya a la reunión se llega con información mucho más depurada, mucho más analizada, y un miembro de junta que llegue preparado a una reunión es muy valioso, es muy valioso. Entonces, a partir de ahí, uno sí dice, los estados financieros, la forma está también cómo se presentan los estados financieros. Si bien a mí me presentan una plantilla en Excel, posiblemente los financieros la van a entender, pero posiblemente sus accionistas o los otros miembros de junta con un perfil, no sé, legal, el de desarrollo tecnológico, no la va a entender. O sea, que la información efectivamente llegue, que toda la podamos entender, que todos los miembros de junta estemos en capacidad de entenderla. Y si ese miembro de junta dice, no, la verdad, por pena, hasta a veces nos ha pasado, por pena dicen, no, es que siempre la han presentado así, yo prefiero mejor no decir, no, también sugiera, ve qué posibilidades hay de que flexibilicemos la forma de presentar la información de esta forma, adelante. O sea, también el gerente y su equipo de trabajo debe tener capacidad para adaptarse a esos ajustes que proponen los miembros de la Junta. Con el tema de los estados financieros, reuniones ni muy financieras, porque también nos ha pasado, entonces todas las 2 horas o la hora es netamente en estados financieros, pero se desatienden otros temas importantes, como bien lo traemos acá, temas de operación, tema administrativo, estamos en un desarrollo tecnológico súper interesante y la Junta debe conocerlo, entonces no, digámoslo, no acaparar la reunión de Junta en un solo tema. Y nos ha pasado que le enfocan muchísimo en temas financieros. ¿Y dónde quedan los otros? Entonces, bueno, insisto, además del equilibrio que debe haber en la conformación, el equilibrio en los temas principales o en la agenda que se lleva en las reuniones de órganos directivos. Gerencia general o ustedes lo llaman director ejecutivo, gerente, presidente, ¿sí? Como buena práctica, ¿qué nos queda? Que efectivamente en las sociedades legalmente constituidas, pues siempre habrá una cabeza visible frente a terceros. Él es el encargado de hablar por la sociedad frente a terceros. Él es el encargado de ejecutar las decisiones de ese órgano directivo, junta directiva, o de aceptar el consejo que le da la junta asesora y llevar a la organización por buenos resultados. Él es el responsable de las obligaciones como tal de esa persona jurídica. Se sugiere que sea alguien que conozca la realidad de la empresa y su giro ordinario, o sea, que esté efectivamente en el día a día de la operación. De esta forma se evitan riesgos en la gestión y en la ejecución que vayan en contravía del objeto social y de los objetivos estratégicos. Hoy, ¿cuáles son esas funciones? Pues más allá de lo que es la ley, es decir, él es el ejecutor del giro ordinario del negocio, sino que él también debe ser el articulador entre la asamblea, el órgano directivo y su línea de primer nivel. Un requisito también de ley, pero ahí es donde uno dice que tan generador de valor es ese informe de gestión. Sí, la ley dice que una vez al año el representante legal, gerente, debe presentar un informe de gestión del año inmediatamente anterior.
Dígame qué hizo usted el año inmediatamente anterior en temas de contratación, en temas de seguimiento de cartera, nuevos negocios, alianzas, posibles riesgos que se presentaron en el año inmediatamente anterior, pero también en la invitación es que revisemos cómo estamos haciendo esos informes de gestión, ¿sí? ¿Qué tanto efectivamente los estamos analizando, los estamos ajustando, los estamos actualizando a una realidad empresarial? Ejecutor de las decisiones y quien responde ante terceros. Un gerente o un representante legal es administrador. La misma calidad de los miembros de la junta directiva. Administradores, vuelvo, insisto, ante una acción o una misión que vaya en contravía de esos objetivos estratégicos y que ponga en riesgo la empresa, puede ser llamado a responder solidariamente con su patrimonio. Todos los tipos societarios tienen esta figura, todos. Llámese, como lo dije ahorita, gerente, director ejecutivo, presidente, director general, todos tienen esa figura, ¿sí? Importantísimo es dónde está la representación legal. Bueno, miren, de los modelos, pasamos de esa pirámide, ya sí, a establecer cómo sería un modelo de gobierno corporativo en una organización. El inicial es ese fundador o ese grupo de amigos o esa familia papá y mamá que empezaron una idea de negocio 24/7, una etapa de emprendimiento, están en crecimiento, fundadores con pleno dominio del tema. Este modelo funciona en ese escenario. Lo que pasa es que ya hemos visto fundadores muy jóvenes que dicen, a mí ya, pues de entrada, sí me interesa tener un órgano directivo diana, una labor de mentoring, una persona o personas que me estén como hablando al oído, que yo escuche el entorno. Entonces, este inicial es lo que nos encontramos. En algunas ocasiones ya sí deciden trascender a un modelo transitorio. Un fundador dispuesto a escuchar a otros, empresa en etapa de fortalecimiento o expansión, pero hay algo importante y esto es clave, funciona de manera temporal, no es definitivo. Entonces, miren, cuando hablamos también de plan de transición de liderazgo, o plan de relevo generacional, o plan de sucesión, como lo queramos llamar, cuando estamos pensando en un retiro del fundador, aquí es donde sí se debe activar un modelo de toma de decisiones muy ajustado a la realidad. O sea, en todos los escenarios, los modelos de toma de decisiones operan, pero en el caso de que un fundador ya empiece a tener otros roles o a moverse de actor a tutor o dar un paso al costado en ciertas cosas, ahí es donde uno establece un modelo de gobierno corporativo muy acertado a esa realidad. Es pero siempre le preguntamos al fundador, ¿hasta cuándo va a ser este modelo transitorio? ¿Hasta cuándo? No puede ser definitivo. Entonces se establecen cláusulas o se establecen algunas regulaciones como condiciones para pasar de ese modelo de transición a un modelo final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una condición que active un modelo final, arranca con una etapa de transición y después pasan a uno final. Una condición puede ser que el día que yo, fundadora, a su vez soy gerente, representante legal, decida que esta gerencia va a ser en cabeza de uno de mis hijos o en cabeza de un gerente externo, ya no va a ser junta asesora, porque es que ya no me prevén consejo, ya necesito es que se embarque en un modelo de decisorio. Entonces, o cuando el fundador está en retiro de la operación, se activa el modelo de junta directiva. Dos, cuando ya pasemos en empresas de familia de una segunda a una tercera generación y dentro de esa tercera generación está el gerente familiar, se activa la junta directiva. Tres, cuando efectivamente nosotros, los familiares o las personas que trabajamos al interior de la organización, que somos familiares o tenemos algún vínculo con los accionistas, estemos trabajando al interior de la empresa. Me voy por junta directiva. Entonces, se activan dependiendo del momento, vuelvo, insisto, y realidad empresarial. Esta transición, me devuelvo, funciona de manera temporal y se establecen unas condiciones para llegar a ese modelo definitivo. El final, algunos me dirán, no, pues que yo soy sociedad anónima y ya tengo ese modelo. Sí, pero ¿qué funcional es? ¿Qué tan funcional es? Si la asamblea y la junta directiva son los mismos, ¿es funcional? ¿Habrá una posibilidad de tener un acompañamiento de terceros en esta gestión o en esta dirección? Entonces, efectivamente, ahí es donde uno dice, sí, posiblemente las sociedades anónimas asamblea, estamos obligados a tener una junta directiva y aquí está la gerencia.
Sí, pero la funcionalidad de ese modelo de órgano de órganos de gobierno corporativo sí aplica para su organización. Es el que necesita su organización. Entonces, este final, miren, ya es un fundador que va de actor a tutor, que ya está dando un pasito al costado, y empresas también que si bien el fundador dice, no, yo sigo siendo gerente, pero me someto a las decisiones de una junta directiva, acepto que terceras personas decidan en beneficio de mi empresa. O sea, ya digamos que hay un profesionalismo mucho más alto en la toma de las decisiones y la posibilidad de incluir personas que sí decidan con usted. Entonces, digamos que aquí estos modelos, y le van saliendo más ramitas. Una de esas ramitas, los comités de apoyo a la junta directiva. Entonces, un comité de apoyo estratégico, un comité de apoyo financiero, un comité de apoyo de compensación variable. Estoy inventando algunos. Comités de apoyo a la junta directiva se establecen dentro del modelo de toma de decisiones. Ah, no, es que ellos no son apoyo a la junta directiva, sino apoyo a la gerencia. Listo, entonces los ponemos abajo. ¿Por qué a la gerencia? Porque hay una periodicidad, porque primero se filtra el tema en estos comités y ya después lo elevamos al órgano directivo para ponerlo en consideración y siendo una junta directiva ya para que tome la decisión si va o no va. ¿Sí? Entonces ya van saliendo ramitas, comités de apoyo a las juntas directivas, comités de apoyo a la gerencia, aquí algunos, no todos, no, o porque no hay una obligación en virtud de los activos o porque deciden tenerla, la revisoría fiscal. Entonces, ¿dónde ata la revisoría fiscal en este modelo? Abajo de la asamblea. No es en la mitad de la junta, no es entre junta y gerencia, es al ladito, perdón, abajito de la asamblea. La revisoría fiscal, los que la tengan, señores, son los ojos de los accionistas al interior de la organización. Y más allá de avalar con su firma los estados financieros, tienen otro tipo de funciones vitales en la organización. ¿Sí? Pueden solicitar auditorías especializadas, pueden hacer informes de hallazgos frente a X procesos, ¿sí? Puede decirle, señores accionistas, venga, yo los convoco a una asamblea extraordinaria que me encontré en una auditoría este escenario que puede poner en detrimento la organización o puede poner en peligro la organización en este sentido. Entonces, miren, ahí ya incluimos revisoría fiscal. ¿Listo? Depende, vuelvo e insisto, de la realidad de cada una de estas empresas. Ojalá las personas que me estén escuchando, llegado el caso que les quede como esta sensibilización y quieran de pronto profundizar cómo sería una estructura de gobierno corporativo en su organización, bienvenidos. Bienvenidos, porque esto no es fácil decir, no, ya vi que soy una junta asesora. No, hay que motivar porque debe ser una junta asesora. Y adicionalmente, reglamentar esos órganos de gobierno corporativo. Bueno, ¿qué aspectos generales tener en cuenta sobre los órganos de gobierno? Lo que yo les decía, ya es como esa filigrana de cómo funcionan estos órganos de gobierno, llámese asamblea o llámese junta, sí debe haber unos formalismos y somos muy abanderadas de que efectivamente esto se den. Miren, construir la historia de una empresa es muy difícil, muy difícil. En algún momento, ¿qué pasó? ¿Qué decisión tomamos en el 2010? Pero eso cuándo se dijo, pero ¿por qué tomamos esta decisión? ¿En qué momento se subió el salario del gerente? ¿Sí? ¿Dónde queda esto? En las respectivas actas. ¿Sí? Cuando se hacen procesos de debida diligencia al interior de una organización, uno también solicita las actas. Uno dice, muéstrame las actas de asamblea, muéstrame las actas de junta, quiero saber si hay comités de gerencia. Ellos también llevan actas, claro que sí, pero no más allá de un acta, ojalá que estas actas estén también, obviamente, cumpliendo requisitos de ley, pero también que tengan como a nosotros nos gusta muchísimo manejar ciertas actas que diga qué temas quedaron pendientes, tal, quién es el responsable de ejecutarla, tiempo que se demoraría para ejecutarla y cuándo me la vuelve a presentar en la Junta o a quién se debe presentar para su aceptación o si efectivamente ya es una decisión que él puede tomar en su autonomía. Entonces, miren, esto no es de ley, pero sí es una buena práctica, hacerle seguimiento a las actividades o a los pendientes que quedaron dentro de estas reuniones. Entonces, bueno, me adelanté un poquito hacia después, pero sí tener claro,
previos, una citación oportuna, convocatoria de orden del día, enviar la información previa para que su miembro de junta la conozca, o en el caso de asamblea, enviar la información previa para que ese accionista conozca de qué es lo que van a hablar. Llegan mucho más informados a una decisión, a una reunión, y tomar decisiones consentidas o decisiones con conocimiento. En el durante, la asistencia puntual a la reunión puede ser una regla demasiado obvia, pero créanme que en algunas ocasiones la asistencia no se premia a los que llegaron puntuales, y puede haber, entonces ya empezamos el orden del día y necesitamos la aprobación en el momento inicial de establecer el quórum, y no lo teníamos. No, señores, entonces deciden cambiar el orden del día con base en si llegaron a tiempo, no llegaron a tiempo, no. O sea, puntualidad en este tipo de reuniones. La definición de los roles. ¿Quién es el moderador de estas reuniones? ¿Quién va a ejercer la labor secretarial? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de estos roles? De la presidencia, más allá de moderar la reunión, validar la agenda, medir los tiempos, medir o limitar las intervenciones, ¿sí? O decir, suficiente ilustración. Sigamos con el otro punto. Votemos ya, fue suficiente ilustración. O sea, tener la capacidad de ejercer un buen rol como presidente de la Junta. Secretario, el acta, la elaboración del acta, respetar los tiempos del envío posterior al acta, ¿sí? Cositas tan sencillas que pueden ser mucho más eficientes este tipo de reuniones. Si una reunión se hizo el día de hoy, 13 de noviembre, un acta no debe estar llegando para una revisión 12, 15 días después. Pasados 3 días después de la reunión, ya el acta la deben tener en correo electrónico los miembros de la Junta, ¿sí? Organizar, digamos, este órgano de gobierno para hacerlo mucho más eficiente. No perder de vista que estos órganos de gobierno son, pues, tener un enfoque nuevamente estratégico, no tanto operativos, y tener, si es del caso, apoyarse en los comités para optimizar tiempos y hacer más efectivas las reuniones. Nos preguntan también varias veces, Diana, ¿cuánto dura una reunión de asamblea? ¿Cuánto dura normalmente una reunión de junta? Y yo les digo, depende, pero usualmente una junta con una periodicidad mensual, donde son juiciosos, donde tienen una citación oportuna, donde se envía la información previa, donde yo ya tengo claro a qué voy, donde ya tengo claro cómo es la forma de que el presidente dice, solo tenemos 10 minutos para estas intervenciones, vamos a respetar estos tiempos, vamos a hacer esto, vamos a cumplir el orden del día de esta forma. Máximo una reunión no debe durar más de 2 horas. O sea, ya después de 3, 4 horas hay algo que está pasando. Entonces dicen, no, es que se vuelven muy dispendiosas, o están llegando tarde, o no llegamos con la información preparada, o efectivamente hay unos que se retiran antes y entonces retrasa la toma de una decisión porque necesitan de su voto para tomar la decisión. O sea, hay que generarle un mayor dinamismo, pero a la vez formalismo a este tipo de decisiones. Y en el después, dejar registro de las reuniones, como bien lo decía, algunos con condiciones, pues todas las actas de junta o de asamblea tienen unos requisitos de ley, y pues algunos aspectos en temas de gobierno corporativo, lo que les decía, llevar seguimiento de las actividades que quedaron pendientes de esta reunión, hacer seguimiento pues a esas actividades que efectivamente se cumplan, y pues que efectivamente generemos un reglamento también de funcionamiento de estos órganos de gobierno corporativo. Bueno, señores, a grandes rasgos quería contarles, estamos en una primera corte de un programa que llamamos Junta para Pymes. Acompañamos pues a nuestros empresarios que a hoy dicen, ay, que nota uno poderse, sí, escuchar terceras voces, no sé cómo arrancar en una junta directiva, será eso muy costoso, tenemos algunos mitos respecto de la creación de un órgano de gobierno. Entonces lo que quisimos fue, pues, ¿cómo se dice? Tratar de que los empresarios sean más cercanos con un modelo de órgano de gobierno corporativo, órgano directivo. Entonces establecimos un escenario más experiencial, de tener la posibilidad de tener una junta asesora en 2 sesiones de trabajo y medirse como empresarios si efectivamente este rol de acompañarse de terceras personas les genera valor. Esto es un servicio de cámara, apenas como les decía, vamos en una primera corte, tenemos en este momento 9 empresas vinculadas
a este ejercicio experiencial, pero esperamos abrirlo en el próximo trimestre, en el año 2021, en el primer trimestre, nuestra segunda corte. Miren, es acercar a las pymes a la experiencia de vivir su propia junta, que les permita eliminar mitos y creencias respecto a su conformación y dinámica. Tener la posibilidad de estar sentados con asesores expertos e independientes, porque no hacen parte de la gestión. Yo creo que no dije lo que implica ser externo independiente. Externo es que no tengo ningún vínculo de consanguinidad, ni de afinidad, ni civil con los accionistas. Eso es lo que implica ser externo a las accionistas. No tener vínculos ni comerciales, ni de proveeduría, ni cliente recurrente con la empresa. E independientes. El tema de independencia es que efectivamente no estoy vinculado a la organización. Entonces, externos e independientes. ¿Listo? Que efectivamente son expertos con una experticia en una disciplina complementaria. De esta forma, el empresario o el gerente empieza a escuchar terceras voces de ciertos aspectos que para él son importantes. Entonces, los que hablamos con expertos independientes, por ejemplo, en el caso que les comentaba, para esta empresa el independiente, el externo era que, si bien era accionista, no era empleado. Eso no es externo. Eso es un accionista, pero no es un externo. Ah, Diana, pero es que él no trabaja con nosotros. No importa. Para mí no es un externo, ¿sí? Independencia también puede ser. No, que los miembros de junta no tengan, sí, lazos de consanguinidad, de afinidad civil con los accionistas. Y la independencia es la posibilidad también de uno como miembro de junta a veces decir lo que a veces no queremos escuchar y tener la posibilidad de controvertir de una manera respetuosa, de nutrir el discurso dentro de una junta asesora o una junta directiva. O sea, lo que no menos queremos es que lleguen miembros de junta a decir, sí señor, claro, como usted diga, gerente, no, me parece perfecto, no, sino que también tenga la capacidad de controvertir, motivando, obviamente, su posición. Entonces, esto es un ejercicio experiencial muy interesante, estamos como, son varias etapas, vamos como ya finalizando la mitad de la etapa para ver si iniciamos con la segunda corte. Es una inversión muy asequible para los empresarios, les dejamos aquí, esto es año 2020, pero para que sepan que este servicio existe y el que esté interesado, súper delicioso, poder decir, venga, ¿cuándo arranca esto? ¿Cuándo podemos empezar? Y poderlos dejar pues como en un stand-by o en una lista para poderlos nuevamente asesorar. Somos un equipo de 4 consultoras que estamos involucradas en este programa. Bueno, quisiera seguir con empresas de familia. ¿Cuál es la importancia de los acuerdos de vinculación familiar? Miren, esto a grandes rasgos es un modelo de círculos de un experto en empresas de familia, John Davis y Renato Tagliuri, en el cual establece 3 ejes. Entonces, por ejemplo, como lo decía ahorita, decía propiedad, son los accionistas. En empresa, está la junta asesora, la junta directiva, están los empleados y a su vez está el gerente. La familia, ¿esto es una empresa de familia? Sí o no. Entonces sacamos este eje amarillito. Pero miren que aquí se generan unas intersecciones, en el 4, en el 7 y en el 5. A grandes rasgos, ¿dónde estaría el fundador? Él es accionista, él es el gerente, si es el gerente aún, o es una persona que todavía da mucha línea al interior de la organización y es miembro de la familia, es el pater familia, es el papá, la empresa es papá, mamá, 3 hijos, 2 hijos. Él estaría en el número 7, el fundador está en el 7. Se regulan algunos aspectos frente a cuando él es accionista y empresario, y empleado, cuando él es empleado y a su vez familia. Entonces empiezan a regular todas esas interacciones. Caso, el hijo del fundador, pero el hijo del fundador no es accionista, pero sí trabaja en la empresa, es un directivo. Entonces, él estaría en la posición número 5. Él es miembro de la familia nuclear o propietaria, no es accionista, pero sí trabaja en la empresa. Él sería el número 5. El mismo hijo ya no es empleado, sino que es propietario. Es accionista o porque el papá le cedió unas acciones o porque efectivamente las compró, pues sí las cedió, pero hubo un valor por ellas, pero
no hace parte de la gestión, o sea, no es empleado, es ese accionista que al menos se sienta una vez al año con la familia y dígame cómo estuvo el estado de la inversión. Sería el número 4. Entonces, así es que uno va estableciendo los roles de cada uno o de los miembros de la familia, en caso de empresas de familia, y llegado el caso que no sea una empresa de familia, entonces se trabajan en los ejes de abajo, en propiedad o en empresa. Pero también nos ha pasado ciertas cosas, y es caso de la vida real, 3 fundadores, cada uno 33, 33, 33%, 33.33. No son hermanos, no son primos, no es una empresa de familia, no hay lazos de consanguinidad aquí, pero resulta que ya el hijo de este fundador le gustaría hacer parte de la gestión. Este hijo del fundador ya está pidiendo pista como para decir, bueno, yo soy administrador de negocios, a mí me gustaría ser el sucesor de estos 3 fundadores, ¿cómo lo ven? Entonces miren que aquí, en estricto sentido, yo no soy una empresa de familia porque no tengo un lazo de consanguinidad entre los accionistas, pero ya hay unas interacciones familiares de cada uno de esos fundadores. Entonces uno puede establecer que hay empresas multifamiliares o de 3 ramas familiares, ¿sí? Pero en estricto sentido no son una empresa de familia. Entonces a partir de estas interacciones es que uno empieza a regular un protocolo de familia. ¿Protocolo de familia en qué sentido? Ingreso, permanencia y retiro de los miembros de la familia. ¿Quiénes pueden trabajar en la empresa? Ocupar cargos directivos o prestar servicios esporádicos. ¿Quiénes pueden ser proveedores de esos que son miembros de la familia? Pueden ser proveedores en la empresa. ¿Cómo regulamos nuestras relaciones con los parientes políticos o familia extendida? Extendida del grupo familiar propietario. Cuando digo familia política me refiero a los cónyuges de los hijos o al cónyuge del fundador. Extendida a los hermanos, primos, sobrinos del fundador, pero todo depende, vuelvo e insisto, si estoy en primera, en segunda, en tercera generación. Entonces, a partir de ahí es que uno regula todo este tema de protocolo. Y en el eje de propiedad, una política de dividendos, si podemos ser avalistas o deudores o codeudores de algunas obligaciones de terceros, si está prohibido o no. En temas de propiedad, políticas de dividendos, en temas de garantías, si efectivamente puedo poner mis acciones en garantía frente a una obligación personal. Bueno, pueden decir, no, eso es una regla implícita, eso no, pero descríbala, dejémosla expresa, ¿sí? Entonces, esto da lugar a que las empresas de familia se puedan establecer protocolos de familia. En empresas de capital cerrado que no son familia, podemos vía acuerdo de accionistas también establecer esas regulaciones en temas de políticas de dividendos, garantías, quiénes pueden ser administradores de esta organización, quién puede ejercer el gerente, cómo vamos a votar ante una junta, ¿sí? Dependiendo de, listo. Bueno, yo quisiera antes de cerrar también algo importante y es que en virtud de las herramientas de gobierno corporativo hablamos de códigos de buen gobierno donde queda la reglamentación de los órganos de gobierno, llámese manual o reglamento, queda la reglamentación también de los órganos de gobierno, protocolos de familia en empresas de familia, acuerdos de accionistas también se puede dar en empresas de familia, sí, pero lo vemos más usual en empresas de capital cerrado, de este ejemplo que les decía de los 3 amigos. También hay herramientas como evaluaciones de las juntas, lo que les manifesté en algún momento. Dije, hemos ido o hemos acompañado empresas donde deciden evaluar la y otra de las herramientas son los cómo yo como fundador me voy retirando de una manera organizada, programada, sin prisa y que genere menor traumatismo al interior de la organización. ¿Qué acciones debo emprender para retirarme de una mejor manera? Acciones en cuanto a qué? En cuanto a la propiedad, si seguiré siendo el accionista mayoritario o realizaré un ejercicio de planeación patrimonial para organizar este patrimonio. En cuanto a la empresa, o sea, si hay un líder que administre igual o mejor que yo, o cómo lo voy a ir preparando, si ya tengo sucesor o no tengo sucesor, pero ir construyendo el perfil. Cuando llegamos a un fundador y plantea planes de sucesión, dice, ya tengo el sucesor. Yo le digo, todavía no hablemos de personas, construyamos el perfil y ya después usted me dice si esa persona encaja en este perfil, ¿cierto?
A nivel de empresa, pues tener en cuenta cómo se va a hacer esa desagregación de funciones o esa delegación de funciones. 3, preparar una familia en caso de ser familia, cómo vamos a realizar esta sucesión de generación en generación. A nivel de clientes y proveedores, que son diferentes grupos de interés con los cuales ha interactuado un fundador, pues ya no va a seguir negociando directamente con ese fundador, sino que se va a apoyar de otras personas en esa gestión. Hace poco conocimos un caso donde el fundador efectivamente ya venía en un retiro programado, un hijo muy joven, pero muy bien preparado, pues enamorado completamente de esta empresa, ya se reconocía a este hijo como ese posible sucesor, pero también se le generó no solo a los empleados decirle, mi hijo seguirá siendo el sucesor a partir de la fecha, tendrá esta responsabilidad, sino que también involucraron a los proveedores. Llamaron a los proveedores a uno de los salones de la empresa y decirle, vengan, vamos a hacer estos cambios en la empresa. Esos proveedores estuvieron muy agradecidos porque le dieron la importancia de tenerlos en cuenta en una decisión tan trascendental para una organización. Y dijo, y los clientes con más, pues que efectivamente son muy recurrentes y que generan demasiado ingreso para nosotros, también les contamos en qué íbamos. Miren cómo puede uno generar canales de comunicación efectivos y ser muy transparentes de cómo están haciendo ajustes en el modelo de toma de decisiones de su organización. Entonces, pasé como a grandes rasgos por esas herramientas de gobierno corporativo, código de buen gobierno, reglamentos, acuerdos de accionistas, protocolos de familia, evaluaciones de juntas y los planes de transición de liderazgo. Bueno, ya para finalizar, como les manifestaba, somos un equipo de 4 consultoras. Nuestra jefe de gobierno corporativo es Diana Domínguez, somos consultoras que llevamos, pues yo creo que la que menos lleva 6 años, que soy yo en la organización. Vengo del sector financiero, pues y digamos que si bien en el sector financiero existe la encuesta Código País, unas reglamentaciones de adopción voluntaria en temas de gobierno corporativo que se deben implementar, que se deben reportar ante la superintendencia financiera, pues en el sector real uno dice, venga, no puedo sobredimensionar un proyecto de estos del sector financiero al sector real, pero hay unas muy buenas prácticas de gobierno corporativo que se establecen, que se han avalado y que las podemos ir implementando al interior de la organización. Vuelvo, insisto, aplica para cualquier tipo de empresa. Tamaño, no importa. Desde una startup, desde una micro, pequeña, mediana y grande compañía. No lo veamos solo como para las grandes compañías o para el sector financiero, no. Creo que mi misión es decirles, señores, es que el hecho de adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo no implica o no depende de su tamaño, depende de su convicción, depende de cómo quiere que usted lo vean los terceros, sus diferentes grupos de interés, sus stakeholders. Entonces, bueno, y pues efectivamente articulamos proyectos de consultoría enfocados en la definición de modelos de gobierno corporativo, en la elaboración de los protocolos de familia y hemos acompañado pues ya a un gran número de empresarios en la definición de sus modelos de gobierno corporativo. Bueno, esto era pues efectivamente los conceptos. Creo que Ana María que honré el tiempo. Ya voy a cerrar la presentación. Quisiera saber si hay preguntas, cómo quieres que manejemos pues ya este espacio. Hola Diani, ya te voy a leer algunas preguntas y comentarios que nos han hecho las personas que nos están viendo. Dame un segundo. Les pido un minuto que mi computador ha estado como lento por el internet. Mira, Cristian Augusto Pérez nos hace un comentario que de pronto tú puedes entender mejor, que tienes claro los conceptos. Dice, quiero que mi empresa pase a gobierno corporativo lo más pronto posible, pero está recién empezando. Soy solo inscrito ante la Cámara. Julián, ¿cierto? Cristian. Bueno, perdón. Cristian, ojalá tengamos un encuentro después de esto, porque puedo ser de pronto muy general para darte una respuesta, pero me encantaría nuevamente conversar contigo. ¿Qué te puedo decir? Mira, como dije hace 5 minutos, esto aplica para todo tipo de empresa. Pequeña, entonces tú me dices, no, yo estoy apenas emprendiendo, pero qué bueno saber si estás tú como único accionista, si es un grupo de amigos, con quién estás asociado para efectivamente determinar unas reglas claras
entre los que están asociados a esa operación. ¿Listo? A hoy, cuando dices que estás inscrito, no sé si como persona natural comerciante o como persona jurídica ya estableciste o creaste una SAS, pues ideal saberlo, ¿sí? Para saber cómo efectivamente vamos apoyando como esa generación, no solo de buenas prácticas en un instrumento de adopción voluntaria, sino donde podemos como darte unas buenas recomendaciones de lo que hemos conversado. También la posibilidad, así seas pequeño o así seas un microempresario, créeme que hemos conocido personas que les gusta, empresarios o fundadores que les gusta la labor de mentoring, o sea, de rodearse de terceras personas que le hagan caer en cuenta en ciertos temas, de ir construyendo su propio plan de entrenamiento empresarial. ¿Sí? Hace poquito hablaba con una empresa, no soy, pues, o sea, no soy tan absoluta en decirlo, decía, Diana, ellos son X profesión, pero no son buenos administradores, les falta administrar. Entonces, a partir de ahí, uno sí dice, bueno, pues en lo técnico, obviamente no vamos a traer a alguien que le apoye en lo técnico porque para eso es lo que ellos saben, pero sí en la forma de administrar un negocio. Entonces, a partir de ahí, mi invitación, si estás como emprendedor, estás arrancando muy joven, pues a hoy validar qué reglas claras, si estás asociado con otra persona o con otros accionistas. Adicionalmente, tener la posibilidad, si es posible, empezar como a estructurar un pequeño consejo o un consejo que te vaya asesorando, ¿sí? Y otra cosa, quiero aclarar, o sea, todas las sociedades tienen gobierno corporativo, todas tienen asamblea. Esas sociedades anónimas tendrán una junta directiva. El reto es qué tan funcional es el gobierno corporativo dentro de tu organización. O sea, darle el valor y la definición de los roles al interior de ese gobierno corporativo que ya tienes, ¿cierto? Entonces, a mí me encantan dos palabras en temas de gobierno corporativo. Ustedes ya tienen gobierno corporativo, los que son sociedades, ya tienen una asamblea, ya tendrán un gerente, pero en el camino de formalización y profesionalización, ¿qué tan acertado es el modelo de toma de decisiones de su organización? Cristian, ojalá algún día podamos entonces sentarnos. Ana, siguiente. Muchas gracias, Diana. Invitamos a todos los que nos están viendo a que hagan las preguntas que tengan para que tú nos puedas ayudar a resolverlas. Tenemos una que yo creo que ya has contestado, pero pues yo creo que es bueno de pronto hacerles como un recorderis a todos los que nos están viendo. ¿Para cuáles casos o qué tipos de empresa aplica tener una junta? Ana, repíteme la pregunta que se me... Dime. Tranquila, dice, ¿para cuáles casos o qué tipo de empresas aplica tener una junta? Bueno, entonces, ojalá también esta persona, si lo está preguntando es porque lo está viendo viable. Miren, todo depende de la realidad empresarial. De la realidad empresarial, de la convicción que tengan los fundadores o los accionistas para incluir un modelo o un gobierno, un órgano directivo que les delinea, como lo dije ahorita, un modelo inicial, de transición o final. ¿Qué tan dispuestos estamos a arrancar por un modelo de transición? Todas podrían arrancar con un modelo de transición, todas podrían escuchar terceras personas que les ayuden esa labor gerencial. Dependerá del momento histórico cuál cuál de los dos órganos de gobierno corporativo, junta asesora o junta directiva, requiere esa empresa. Pero tendremos que esperar o tendremos que ver es momento histórico, vuelvo, insisto, realidad empresarial, si es una empresa de familia, en qué estado, en qué generación va la familia, si es un gerente familiar, si es un gerente externo, entonces uno ya empieza a modelar es qué órgano de gobierno corporativo le conviene a esa empresa. Pero todos podrían arrancar. O sea, el reto también es que sea funcional, que les genere valor, que se centre en tres temas fundamentales. Lo dije como en todos los conceptos: estrategia, riesgos, gestión de riesgos y temas de procesos. O sea, creo que son como tres pilares fundamentales en los cuales se deben centrar estos órganos de gobierno y en los cuales deben trabajar todas las empresas. ¿Sí? Como una invitación pues realmente personal. Listo, Ana. Espero haber dado respuesta.
Tienes el micrófono apagado, Ana. Diany, te decía que estuvo muy completa tu respuesta y creo que le pudimos dar solución a la inquietud que tenía nuestro asistente. Nos preguntan también, ¿cómo es el proceso de miembros de junta externos? Bueno, pues, mira, te lo voy a decir desde mi experiencia como consultora de cómo llegamos a establecer como el acompañamiento de terceros y realmente ajenos a los accionistas, a los directivos. Entonces uno realmente inicia, cuando arranca un proceso de consultoría, lo primero que uno arranca es un taller de gobierno corporativo, o sea, en nuestro caso con la metodología Cámara, que creemos que nos ha funcionado. Iniciamos como un taller de gobierno corporativo en donde después de haber hecho casi una etapa de hallazgos o una etapa de diagnóstico, con el mismo empresario determinamos qué tipo de modelo de gobierno corporativo le funciona a la empresa. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, definimos primero qué modelo de órgano de gobierno, o sea, qué estructura, qué órgano directivo, junta asesora, consejo asesor, ¿sí? Y a partir de ahí, ya, qué perfiles. Y después de esos perfiles es donde decimos, ¿dónde los vamos a buscar? Entonces, bueno, dentro del proceso de consultoría, Cámara, pues nosotros tenemos unos aliados en cuanto a ello, porque mira, de las experiencias que todos hemos tenido, de las 4 consultoras que hemos tenido, hemos conocido perfiles financieros, estrategas, comerciales, de tecnología, de procesos, de toda la cadena logística. Entonces, digamos que la Cámara ya tiene algunos candidatos o las hojas de vida de algunos candidatos a la Junta Asesora, a la Junta Directiva. Entonces, de ahí nosotros le decimos al empresario, mire, ya dijo que usted necesita un financiero, tenemos estos 3, 4 financieros, nosotros lo conocemos, pues nosotros tenemos esa hoja de vida, señor empresario, realice usted el proceso de selección, pero ahí están las hojas de vida. Entonces la Cámara puede hacer ese tipo de cosas, pero también tenemos que el empresario le decimos, en su mismo entorno, como en su mismo círculo, empiece como también a hacer ese llamado de, mira, estoy conformando esta junta, estoy buscando estos perfiles, ¿a quién se te ocurre? Entre los mismos empresarios se conocen, o hacen parte de gremios, o hacen parte de instituciones que los asesora, dependiendo del sector en el que están. Entonces, por ejemplo, en algún momento ponen puesta en común, miren, conseguimos estos candidatos, cómo lo ven, cómo se ven, cumplen como con el reglamento que construimos, y ya después ellos realizan las entrevistas, deciden quiénes son los que van a ser los candidatos, y efectivamente, juntas, pues los deciden, son los accionistas, quienes efectivamente van a acompañar estos órganos directivos. Entonces, se puede echar mano de varias cosas. Pues si estamos dentro del proyecto de consultoría Cámara, nosotros, en caso de conocer ese perfil, lo podemos poner sobre la mesa. Pero también el empresario es el que hará uso de dónde está agremiado o de qué asociaciones hace parte, con sus propios amigos, ¿cierto? Pero que efectivamente cumplamos con los perfiles. No quiere decir, bueno, y cuando digo con sus propios amigos, no quiere decir que sean los amigos, los miembros de la junta. No, ojalá ni sean proveedores, ni sean clientes, ni sean amigos, sino personas con capacidad de controvertir y de decir, obviamente motivando las decisiones, a veces lo que el gerente no quiere escuchar. Pero esto, como decía, enriquece completamente los espacios de una junta. No siempre sí, señor, como usted diga, no, claro que sí, nos vamos por aquí, no. A veces también es bueno controvertir y hacer y como caer en cuenta de que no estamos por el camino que es. Y eso hace también los miembros de la junta. Listo, espero haber dado respuesta. Perfecto. Diana Higuita nos pregunta, ¿cómo se hace con las sociedades SAS con un único dueño? O con un único socio, perdón, dice con un único socio. Bueno, entonces, Diana, buenos días. Hoy a las 8:30 de la mañana tuve una reunión con un único dueño de una sociedad que se dedica a la operación logística de hoteles. Y lo primero que me dijo fue, me siento tan solo para tomar decisiones, o sea, me siento solo. Ya no se me ocurren como nuevas ideas, ya pienso que listo, que
que estos inmuebles se van a manejar de esta forma, que tengo las personas, pero no sé, siento que me hace falta como no sé, conocer un poco más cómo me voy a diversificar, no sé qué hacer. Entonces, como único accionista, también puedes establecer una junta asesora o una junta directiva, dependerá, ¿cierto? O sea, en este caso, él también era gerente, fundador, único accionista y gerente. ¿Por qué no arrancar por un modelo de junta asesora, por ejemplo, ¿cierto? Donde ojalá los gerentes no sean parte de la junta directiva o de la junta asesora. O sea, que esos puestos de junta no sean ocupados por el gerente, porque el gerente va a ser en calidad de gerente, no en calidad de miembro de junta. ¿Listo? Entonces, ¿aplica para SAS? Claro, como único accionista también, porque lo que estás haciendo es antes apoyarte en terceras personas para tomar mejores decisiones. ¿Listo? Listo, Diana, mil gracias. Nos preguntan acá. Bueno, algo importante que te queremos pedir, Diana, es que nos están pidiendo mucho tus datos. Entonces, si puedes volver a compartir la diapositiva en donde están tus datos, te lo agradecemos para que las personas que nos están acompañando en el evento lo puedan ver. Dame un segundito. Dame un segundito. Ya mismo. Ténganme paciencia. Esperen 2 segunditos. No sé por qué no me está. Esperamos que la compartas. Ana, ¿sabes qué pasa? Que no me está dando el cursor. Ah, bueno, espérame 2 segunditos. Voy a ver cómo hago. Ya, compartir. Bueno, por lo pronto, como les decía, pues nosotros somos un equipo de 4 consultoras. ¿Me dices, Ana, cuándo ya? ¿Cuándo ya? Yo creo que danos un minuto para poder estar seguros de que lo vemos. Listo, ahí ya la estás compartiendo. Bueno, entonces, como les decía, somos un equipo de 4 consultoras, pues algunos pues no todas somos abogadas, eso es lo interesante, pues que nosotros efectivamente dentro de nuestra propuesta de valor somos un equipo interdisciplinario. Diana Domínguez y yo somos abogadas, Carolina es contadora, tiene una maestría en empresas de familia, Sandra es administradora de empresas y tiene una maestría en administración. También como les manifesté, yo creo que yo soy la más joven del equipo porque entré hace 6 años, pero son personas que vienen, no, y la jefe también, pero venimos de sectores en los cuales trabajamos en temas de gobierno corporativo. Aquí les dejo mis datos, este es mi número de celular, me escriben, hola, estuve en la charla, ¿cuándo podemos reunirnos? Con el mayor de los gustos, siempre pueda tener disponibilidad de agenda, nos sentamos, nos tomamos ese café virtual por lo pronto y conversamos un poco de esa realidad empresarial. Estos son mis datos, Ana, 321-676-9147 y ahí está el correo electrónico. Perfecto, muchas gracias. Tenemos Listo. otra pregunta, Diana. Gustavo Díez nos dice, a esos órganos corporativos, junta asesora o junta directiva, ¿cómo se les puede remunerar? Bueno, Gustavo, buenos días. Mira, también es que aquí no hay como respuestas absolutas frente a esta pregunta puntual. ¿Listo? ¿Qué quiero decirte? Todo depende. Después de un proceso como de haber definido conformación, perfiles, qué es lo que tú necesitas, pues efectivamente ya sí hablamos de honorarios. ¿Qué sí te puedo decir? Que ojalá el hecho de tener una junta asesora, una junta directiva, los miembros independientes externos sí sean remunerados. Estos roles no deben ser ad honorem. Va atado al nivel también de exigencia. O sea, es decir, es que no solo van un miembro de junta a una reunión, sino que efectivamente hay un acompañamiento. Si el gerente necesita una llamada de ese miembro de junta financiero, tener la disponibilidad también del tiempo. Si hace parte de un, si yo soy miembro de junta en el rol legal, digámoslo de alguna forma, y ustedes tienen un comité legal, pues Diana, vos puedes participar de ese comité legal, pues no es a decidir, sino como a darnos consejos, apoyarnos en esto, estamos en esta etapa de revisión de procesos, ¿puedes estar? Claro que sí. O sea, la disponibilidad, lo que uno
también remunera. Entonces, primero, premisa, ¿se pagan honorarios? Sí, sí, y somos abanderadas de que hayan unos honorarios por los miembros de junta, no de se paga por sesión, ojalá sea por como mensualidad, pero ¿qué contiene esa mensualidad? La llamada del gerente, en un caso especial, la posibilidad de participar en comités de apoyo, si los hay, o si hay reuniones extraordinarias en ese perfil financiero o en ese perfil legal, en mi caso, Diana, ¿nos acompañas a esta reunión que es esporádica, es excepcional, estamos pasando por esto? De una, o sea, eso es lo que uno remunera. En pymes, depende, te doy un rango súper amplio, puede ser desde un salario hasta 4 salarios, pero yo creo que eso es como un tema netamente como de lo que ha pasado en la práctica, lo que hemos evidenciado, no existe pues un tema que diga tienes que pagarle tanto, no, eso también es muy negociado con los empresarios o con los accionistas. ¿Listo? Listo, Anita, te doy la palabra, está apagado, ya. Perfecto, Diana. Aquí tenemos una pregunta que no entendemos muy bien, pero dice como, ¿qué valorización económica daría tener un gobierno corporativo? Bueno, yo tampoco, la verdad, la entiendo, pero voy a hacer como el acercamiento, o sea, un proceso de consultoría a cámara sí tiene un valor, o sea, pero presentamos una propuesta técnica y económica, o sea, técnica dependiendo del servicio, o sea, posiblemente sea protocolo de familia o órgano de gobierno corporativo, más evaluación, protocolo de familia, un acuerdo de accionistas, un código de buen gobierno, tendrá un valor. Un código de buen gobierno y un acompañamiento en calidad de secretaria, que eso lo hacemos, tendrá otro valor, porque no están estandarizados los precios. Todo depende, y esa es mi invitación. Llegado el caso de que estén interesados, sí nos gustaría una reunión de entendimiento, porque también es importante validar actores claves. No es lo mismo una familia, papá, mamá, 2 hijos, a una familia de tercera generación donde ya los nietos son los dueños de la empresa. Entonces, todo depende de cuántos actores clave son, cuál es el tiempo que demanda estructurar un modelo de gobierno corporativo, cuál es el entregable de esta consultoría, pero sí tiene un valor. O sea, presentamos propuesta técnica y económica, pero no están estandarizadas. En este momento no están estandarizadas porque es importante conocer la realidad y el momento de esa organización para determinar cuál sería el servicio. ¿Listo? Espero que sí sea la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Diana, por ahora ya no tenemos más preguntas. No sé si quieras finalizar con algún consejo que consideres fundamental para todas las personas que nos están acompañando en el evento. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos estos conversatorios de manera mensual. Ustedes serán los multiplicadores de que otros empresarios también se conecten. Espero haber como cumplido con la expectativa de lo que fue el contenido y ustedes sean nuestro voz a voz, de decirle, me estuve en esta conferencia, esperamos hacerla o tener la posibilidad de seguirla haciendo mensual. Entonces, para nosotros es súper importante. Creo que estas son las etapas donde sensibilizamos, donde decimos a los empresarios, miren, más allá del tema registral, que es nuestro fuerte, sí, tenemos estos servicios de consultoría especializada, no solo en gobierno corporativo, también existen otros frentes, propiedad intelectual, franquicias, propiedad intelectual es registro de marca, franquicias, una unidad de estructuración de nuevos negocios que en el evento de que ustedes digan, mira, yo no he pensado en el tema de planeación estratégica, pero ya lo necesitamos, ya lo hemos visto como una necesidad, lo podemos hacer a través también de consultoría, planeación estratégica, en tema de riesgos. Hace poco presentamos una propuesta para levantar el sistema de gestión de riesgos de una empresa. Entonces, somos un equipo integral de varias disciplinas. Bueno, entonces, como que tener claro que estamos en propiedad intelectual, franquicias, unidad de nuevos servicios, información empresarial, gobierno corporativo. También hará de mi parte, si de pronto tienen alguna inquietud y yo no la sepa responder, pues también estoy al servicio para direccionar. Eso también hace parte como de estos espacios. Estoy muy conectados a las agendas de la Cámara. Tenemos pues esa agenda virtual que ha sido muy bien recibida por los empresarios.
Y bueno, pues que tener claro que estamos pues para apoyarlos con la finalidad pues de profesionalizar la toma de decisiones al interior de la organización. Muchísimas Muchas gracias, Angie. gracias, Diana. Aquí nos acaban de hacer una pregunta que yo creo que nos da tiempo de contestar. Dice, Dale. ¿gobierno corporativo aplica para el sector de enseñanza o educativo? Sí, sí. Claro que sí. Ay, qué bueno. Ojalá esa persona me esté escuchando. Porque imagínate, o sea, sí de pronto centré el conversatorio en empresas del sector real, ¿sí? Pues independientemente del sector, pero el tema del gobierno corporativo aplica para ESALES, o sea, fundación, corporación, asociación, las entidades de economía solidaria. Hace poco apoyamos un proyecto de propiedad horizontal, o sea, algo que dijeron los mismos copropietarios, ven, queremos reevaluar la funcionalidad de nuestro órgano consejo de administración. Hicimos un reglamento de consejo de administración para esa propiedad horizontal. Entonces, esa pregunta, sí, sector educativo, veremos es cómo está conformado, si es una asociación, una fundación, y poderle dar línea en buenas prácticas o en adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Listo? Perfecto. Aquí nos hacen otra pregunta. Las personas se motivaron a preguntar luego de que nos íbamos a despedir. Dice, si las acciones de mi empresa adquieren algún valor adicional desde el primer momento donde implemento el... Esa es la pregunta que nos habían hecho ahorita que no entendimos. Dice, si las acciones de mi empresa adquieren algún valor adicional desde el primer momento donde implemento el modelo corporativo. Esa es la pregunta que nos hace. No, pero ¿sabes qué? No le entiendo. Porque mira, o sea, me adquiere algún valor adicional. O sea, las acciones ordinarias son representativas de capital. Dependiendo del tipo de sociedad, por ejemplo, en las SAS uno puede establecer otro tipo de acción que no sean ordinarias. Bueno, las sociedades anónimas también tienen privilegiadas, preferenciales, listo. Cuando hablamos de acciones, porque en cuotas sociales hablamos de limitadas. En las sociedades por acciones, entonces, no sé, o sea, quiero saber, primero, ¿es una SA, una SAS? ¿A qué tipo de acción te refieres? Si son ordinarias, si son tipo A, tipo B, tipo C. Si estás pensando en salir a vender las acciones y si lo que necesitas es un proceso de valoración para determinar el valor real de tu acción, sí me confundo un poco. Mi invitación, porfa, llámame o escríbenos y concertamos un poco más el tema, lo acotamos un poco, porque sí tengo como en mi cabeza muchas cosas y digo, no sé cómo orientar la respuesta. Listo, pero es eso, o sea, si son acciones ordinarias, son contentivas de capital. Si son acciones tipo A, tipo B, tipo C, hay que ver qué tipo de acción fijaste a nivel estatutario. Hay unas que pueden que no tengan valor, otras sí, pero dependiendo, o sea, es dependiendo del tipo de acción que tengas. Desde el primer momento donde implemento el modelo de gobierno corporativo, no sé, si lo que da lugar es que si da un mayor valor la acción por tener un modelo de gobierno corporativo, no sé, ¿a qué te refieres? Dependiendo es si vas a salir a venderlas o vas a valorar la empresa. Sí, para salir a vender, yo prefiero mejor que nos contacte posteriormente. ¿Listo? Perfecto, perfecto, Diana. Entonces invitamos a nuestro empresario a que te escriba para que puedas darle una respuesta más detallada Claro que sí. y pueda resolver su inquietud. Ahora sí, damos por terminado el evento. Muchas gracias, Diana, por tu intervención, por toda la información tan valiosa que nos diste en el evento del día de hoy. Quiero recordarle a todas las personas que la grabación de este evento lo pueden encontrar en www.cámaramedellín.com.co/biblioteca. Ahí van a encontrar no solo la grabación de este evento, sino de los eventos que hemos realizado durante estos meses para que puedan buscar de pronto algún evento que pueda ser de su interés. Además, los invitamos a que busquen toda la agenda de eventos que tenemos preparado para estos días, que es muy amplia y seguro puede ser de gran utilidad para ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros y esperamos que nos vuelvan a acompañar en próximos eventos. Bueno, feliz tarde.